esto voy a entregar el teléfono. Mientras tanto, así podemos hacer el tema videíto de Instagram. Ya tenemos al invitado del día de la fecha. Buenas noches, Lisandro. Buenas noches, ¿cómo va? De vuelta a la tribu después de muchos años. Después de muchos años, sí. Nada, revisitando un lugar que mantiene la misma calidez, pero que veo que la disposición está distinta, así que... Sí, se ha profesionalizado mucho se también. la ve muy bien a la radio, así Hermoso. que muy contento de verla así. Sí, así como decía lo que era la parte de la apertura, somos la última radio porque todavía conservamos el formato radio, ahora es todo, viste, streaming Tal cual. Y acá se conserva todavía formato radio, por eso todos estos biribiris de cámaras para tratar de hacer un poco la captura de lo que está sucediendo. Bueno, como conté en el principio del programa, sos el director El Infierno está encantador, Gulp 1985, este documental hermoso que trata justamente todo lo que es el primer disco de Los Redondos, con muchas imágenes impresionantes de sus primeras presentaciones. Sí, la verdad que, nada, súper contentos del estreno de la peli, obviamente, de 3 funciones maravillosas, del equipo que llevó adelante el documental. Gran parte de ese equipo fue el mismo que trabajó en Cemento. Así que la verdad que estamos muy contentos, así como vos dijiste recién sobre tu programa de radio, la peli también es un proyecto independiente, hecho a pulmón, y bueno, los que sabemos lo que implica trabajar desde la independencia y desde la pasión, creo que comulgamos en que justamente hoy en día hace mucha falta, ¿no? Absolutamente, y es un momento también de mucha resistencia desde lo independiente. Digo, hacer cine independiente además es un laburo muy importante. Sabemos que el cine lleva mucho presupuesto, años, laburo. Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de presentar en estas 3 funciones en el contexto del Bafisi de este año. Nosotros que estuvimos en la función de la usina, como hablábamos en Bambalinas recién con vos y con la produ que está acá de fondo, fue impresionante la cantidad de gente que hubo en esa función, que encima fue al aire libre, fue como toda una puesta en escena casi que mágica. Sí, la verdad que nosotros, como bien dije en la presentación de esa función, estamos siempre muy agradecidos con el Bafisi, ¿no? Creemos que es un festival que a nosotros en lo particular, desde Cemento, ¿no? Valga la redundancia, valga el dicho, nos han abierto las puertas, nos han hecho sentir siempre muy bien. Con esta película no fue distinto. Y creo bueno, que es un festival que está hecho también con mucho amor en tiempos muy difíciles para gestionar cultura, ¿no? Y el Bafisi trata, creo, siempre de superarse. Yo soy un gran defensor de este festival de cine y, y, y creo que tienen que preservarse esas ventanas de exhibición, ¿no? Y darle también el lugar que se merece. Y como bien dijiste, esa función en la usina fue mágica, ¿no? Porque fue al aire libre, vino muchísima gente desde todos lados, familias, como recién hablábamos afuera, ¿no? Muchas personas de diferentes edades y bueno, eso es muy emocionante. Y la verdad que la disfrutamos muchísimo. Ver a la gente cantando, ver al lado teníamos a una madre con su hija, y la madre diciéndole, no, pero en ese show yo no estuve, pero estuve en tal, y de golpe haciendo esas relaciones, porque vamos a decir que en la película hay mucho material fílmico de la época, es impresionante, porque es verlos a Los Redondos ya en formato banda, digo, no en formato variete, pero sí cuando estaba Muferch haciendo toda la presentación y todo lo que, bueno, los que somos ricoteros podemos saber del tema, pero tener ese material tan rico y que se pueda ver en tan buena calidad, inclusive con un montón de entrevistas y gente que está haciendo parte, es un montón, porque pasa eso, para los que no llegamos por una cuestión de edad, es un flash, para los que llegaron, encontrarse con el paso del tiempo, y hay como un viaje ahí con las distintas generaciones que termina siendo comunión. Sí, definitivamente, y como bien decías, ¿no? El archivo, ¿no? Rescatar este tipo de material que tiene 40 años y que representa no solo una época, sino una manera de ver las cosas, de hacer las cosas, sobre todo, particularmente hablando de Los Redondos, y poder exhibirlo hoy, cuando probablemente mucha gente hubiese pensado que jamás se hubiese visto, ¿no? Inclusive nosotros, digo, nosotros nos llega digitalizando otro tipo de archivo en otro contexto, y de repente aparece ese material, y bueno, muy agradecidos también con Katy Aleman, que vale nombrarla, por siempre ser tan generosa con nosotros y confiarnos, porque realmente si no hubiese sido por su aval y por su generosidad, probablemente no se podría haber hecho, ¿no? Así que bueno, fue una suma de buenas voluntades, ¿no? Todo el equipo trabajó
con mucho amor, Marisol Liuzzi en la producción, Franco Medina en el guión, Leandro Sánchez en edición, Gerardo Rivera en la producción periodística. Fue todo un equipo maravilloso que a partir de ese archivo intentamos contar algo y bueno, espero que les haya gustado, obviamente. Es espectacular, la verdad súper recomendable para todos en las próximas funciones que tengan la posibilidad de ir a verlo. Para los que somos ricoteros es un mimo al alma y para los que no y les gusta la música también es hermoso, es re lindo viaje. Y con respecto a esto, bueno, yo el día de la fecha de Lucina te había preguntado por qué Gulp, más que nada porque, digamos, octubre por ahí es el disco más emblemático a la hora de hablar de Los Redondos, más allá de que, bueno, puede haber mucha subjetividad en el gusto de cada uno. Y vos me comentabas que porque ya tenían los archivos de Cemento, un poco porque Katia les había facilitado todo esto. Bueno, Cemento en su momento también tuve la oportunidad de grabarla cuando la presentaron ahí en el Gaumont. No llegué al viejo Cemento porque no conseguí entrada, pero sí al Gaumont. Y bueno, primero, ¿cómo llegaron a Katia para conseguir este flor de material? Y segundo, bueno, voy a spoilear un poco el documental, pero tiene muchos extractos de lo que es una entrevista con Tom Lupo. Sí. Una entrevista re zarpada de la época, cuando Los Redondos no eran prácticamente ni conocidos, recién empezaban a llevar un poco de gente. Bueno, eso excede a lo que es el material fílmico de Cemento y que podía llegar a tener Katia Alemann. ¿Cómo llegaron a eso también? Bueno, la entrevista de radio llegamos por El Pingüino, a quien también le agradecemos muchísimo, Gustavo García, que también aportó su archivo. Incluso en los temas que suenan de esa presentación, que no tienen video, también él nos dio el audio de ese show, ¿no? Entonces teníamos el material fílmico de algunos temas, de algunas canciones, el audio mucho más completo de ese show, y por otro lado la entrevista que vos mencionas, que también nos la hace El Pingüino. Así que un gran abrazo ahí a Gustavito García. Y a Katia llegamos en la época de Cemento, fue una de las notas más difíciles de conseguir. Realmente en ese momento le insistí bastante para que me dé la nota. Ella al principio no quería salir en la peli de Cemento. Finalmente accedió, hicimos la entrevista y bueno, a partir de ahí se generó una relación, un cariño. Ella nos brinda un montón de archivos, un montón de material. Y bueno, así aparece el archivo de Cemento. Y a Katia la contacté, no me acuerdo, por Facebook creo que la había contactado en esa época, estamos hablando de 2015, 2016. Claro, porque la peli la estrena en 2018, si mal no 17, recuerdo, 17, claro. 18, por ahí había sido 17, y me imagino que habrá llevado años de laburo. Sí, llevó bastante tiempo, fueron 2 años y medio más o menos. Y también eso, digo, bueno, esto se desprende un poco de lo que fue el docu de Cemento. Cemento, lugar emblemático para generaciones, más allá de todo lo que sucedió al final y todo lo teñido de la historia por lo que sucede obviamente al final con el post-Cromañón, digo, es un lugar que tiene ese misticismo, esa mítica, pero bueno, un montón de gente, digo, yo tengo un libro, me acuerdo que una vez me compré Cemento, qué sé yo, un montón de tiempo se quiso hablar del tema, pero fue la primera vez que salió un docu y que salió realmente material zarpado para ver de lo que era Cemento, porque de hecho en ese documental hasta se ve lo que son las primeras presentaciones de ellos haciendo varieté y esa cosa loca que hacían Katia Alemann con Omar Chabán, como colgándose de telas y cosas así muy ochentosas. ¿Cómo llegaste a decir, bueno, voy a hacer este laburo, quiero hacer un documental de Cemento? Vos, el equipo, como haya nacido eso. Mirá, la peli de Cemento nace a partir de una agenda que yo tenía, en donde pegaba todas las entradas de los shows a los que iba. Y un día estaba viendo esa agenda, no me acuerdo si con vos no estaba, y me di cuenta que casi todas eran de Cemento, o sea, había de un montón de lugares, pero la mayoría eran de Cemento. Y me acuerdo decirle a ella, hay que hacer un documental de esto. Y así fue como, no sé, de repente empezamos a escribirle a personas que podían participar. Armamos un grupo de Facebook, porque en esa época no existía Instagram, nada. Se empezó a mover el grupo, empezaron a acceder, a aparecer entrevistas. Mucha gente se acercó viendo que estábamos encarando un documental. Nombro, por ejemplo, hoy un gran amigo, Ale Taranto, que me escribe, me llama, no me acuerdo cómo fue, pero me dijo, ¿vos vas a hacer un documental de Cemento? Le digo, sí. Me dice, muy bien, hay que contar la historia de Omar. ¿Viste? Cosas que empezaron a pasar de esa índole, inesperadas. Y una entrevista llevó a otra y de repente empezó a aparecer archivo y bueno, fue como una vorágine, ¿no? Se creó algo ahí que era nuestra primera película, entonces también a nosotros medio nos pasó por encima y en el buen sentido y en el del vértigo también, ¿no? Obviamente, imagínate que era nuestra primera película y estábamos reabriendo Cemento para proyectar, o sea que
Fue todo muy espectacular, digamos, y fue mucho trabajo, realmente muchísimo trabajo que llevamos adelante. Y bueno, hoy nos sigue dando alegrías, ¿no? Se sigue proyectando, ahora el miércoles va a estar en La Manzana de las Luces, una peli que va a cumplir casi 10 años el año que viene. Así que bueno, estamos súper felices, ¿no? Por habernos animado a contar esa historia. Sí, porque era la primera vez que salía todo ese material a la luz y me acuerdo que fuimos, todos los que estábamos ahí también en disparidad de edades, estábamos todos expectantes con lo que iba a suceder. Era la primera vez que había un documental de Cemento. ¿Y cómo consiguieron el lugar de, bueno, esto, se reabre Cemento siendo ya hace muchos años un... Eso fue una gestión increíble, ¿no? Un día entrevistamos a un músico que siempre guarda su identidad. Pero bueno, él nos dice, ¿y ustedes dónde quieren estrenar? Y nosotros decimos, bueno, ojalá pudiésemos estrenar en Cemento, pero no vamos a poder. Me dice, no, habla con esta persona. Bueno, me pasa el número de una persona determinada y fue así, pero fue casi en el final del rodaje, fue una de las últimas entrevistas. Tuvimos una serie de reuniones y a partir de ahí, bueno, se empezó a gestar, se empezó a dar y fue alucinante. Creo que es una de las noches con más épica que recuerdo, ¿no? Ver padres con hijos y que entraban al lugar y le daban besos a la pared o que lloraban, era como cosas que no te imaginás, ¿no? Que van a suceder. Y de repente estás ahí en ese lugar donde también uno pasó cosas y ver que todavía, a pesar de la demolición que hubo ahí, de ese estacionamiento que conjugaron, hay algún graffiti todavía que persiste. Y bueno, se pone en juego un montón de cosas, ¿no? A veces el hecho de estar presente en cierto lugar también apela y trae a la memoria, ¿no? A veces la presencia física y la espacialidad genera algo que de otra forma, por ejemplo en el cine, en la usina, ¿no? Vimos una peli con una serie, una cantidad de archivos y la memoria empieza a trabajar. Ahora, cuando vos a eso le conjugás el espacio físico, la sensación es tremenda. Y pasó algo así en Cemento, ¿no? De hecho, todos nos acordamos cuando en la primera función, en el primer momento que aparece la primera banda de rock que es Sumo, Lucas se queda congelado. Y eso fue alucinante, ¿entendés? Alucinante. O sea, que se te congele la película cuando aparece Luca, yo todavía lo sigo pensando y digo, no puede ser, ¿me entendés? Así que bueno, a veces se tiene que dar magia y sucede la magia. Hermoso, hermoso lo que contó yo del viejo. Viejo, bueno, volviendo a lo que es el infierno, que es lo que yo te quería preguntar también por Cemento, porque me parece que igual están relacionados los dos docu. ¿Cómo, qué sensaciones, con qué sensaciones te quedaste después de hacer el documental? ¿Qué te pasó cuando terminaste la película o cuando la terminaron como equipo? Y también ver lo que sucede cuando presentan algo así como decías con Cemento, que tiene mucho valor histórico y emocional para las personas que están ahí presenciándolo. Digo, ese día vos no sé si al final estuvo o no estuvo, pero estabas diciendo en un momento que no sabías si había ido rocambole encima, digamos, Sí, como toda sí, al final no vi. una situación. No estaba. Por la duda, si alguien me escuchó, perdón. No, la sensación es muy fuerte, Lili, porque nosotros a lo que hacemos le llamamos cine guerrilla. Nosotros tenemos la suerte de tener una productora independiente que brinda ciertos servicios que ahora por la situación económica no está trabajando prácticamente, pero que la tenemos hace 10 años con Marisol o más. Decime Puente, les digo, Decime del Puente, otro lado. y todo lo que juntamos con nuestro laburo, más allá de que a veces también nos da de comer, trabajando para marcas o empresas, tratamos del resto de destinarlo a proyectos que nos den nada, esa pasión, ese fuego a nosotros, ¿no? Y lo hacemos muy a pulmón y por eso rescato tanto al equipo y lo nombro, porque son todos profesionales que en este contexto donde uno tiene que tener 16 laburos para llegar a fin de mes, se hagan 2 horitas para ponerse a editar una película que saben que no les va a dar ningún rédito económico, pero confían, creen en la historia. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, porque es un ideal compartido. En tiempos de tanto individualismo, acá se juntaron 10, 12 personas que creímos en que había que contar una historia y la contamos. Entonces la sensación es maravillosa, qué sé yo, a mí me gusta comer asado, juntarme con mis amigos y de repente estoy haciendo una película con mis amigos, después me fui a comer asado, con una pizza, ¿entendés? Entonces, ¿qué más lindo que eso? ¿Qué más puedo pedir? Después pasan un montón de cosas, ¿no? Se ponen en juego criterios estéticos, artísticos. Logramos lo que queríamos y me hubiese encantado por filmar por ahí con un lente mejor. Bueno, pero era lo que teníamos, era el cine que hacemos de la forma que podemos. Este tipo de proyectos, que son sin inversión más que nuestros aportes. Entonces, es orgullo de un montón de personas y que
que quiero mucho, que creímos en esto y lo hicimos. Y nos animamos, que no es poco. Así que lo que se te cruza es orgullo, felicidad, emoción. Sí, se les veía arriba del escenario cuando salieron, que terminó la peli. Inclusive la peli tiene toda una parte de animación. Sí. Digo, eso también es como todo un laburo aparte. Digo, Sí. hacer animación en cine es distinto. Sí, nosotros estábamos convencidos que no queríamos disponer de inteligencia artificial para hacerlo. Hubiese sido lo más fácil, obviamente, con mis respetos a quienes realizan inteligencia artificial, que también hay mucha creatividad en el audiovisual con inteligencia artificial. Después hay otros debates, ¿no? Pero nosotros queríamos que sea ilustrado a mano, que sea animado por animadores, por personas. Y bueno, eso hizo que lleve un montón de tiempo, que se discuta mucho qué planos hacer, porque esa fue una parte del trabajo que sí se abonó, sí se pagó, digamos, porque la demanda era mucha. Entonces teníamos un presupuesto que teníamos que destinar a una determinada cantidad de planos. Y obviamente que nos hubiese gustado tener 60 planos más. Laburamos con los que pudimos pagar y quedó maravilloso. O sea, quedó espectacular, la parte animada. Eran debates ahí con Marisol, si querés podés contarlo, pero ella ella agarraba las fotos y se ponía, no, acá el indio no tiene el pelo tan largo, entonces volvía a la ilustradora y no, fíjate el mentón y estás haciendo que como una jeve total. Todo lo contrario, ¿no? Como maravilloso tu laburo, o sea. Bueno, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estaba acá escuchando todo. Sí, el proceso de animación sobre todo, yo le decía, y lo hemos dicho en otras entrevistas, fue muy divertido, porque era recrear a ellos y que se entendiera perfecto quiénes eran, y nosotros no queríamos que quede ni parodiado ni nada, simplemente eran animaciones nosotros veíamos los bocetos y era, no, el indio tiene menos pera. Bueno, acá la sombrita del pelo hay que agregarle un poco más, y fue, no sé cuánto tiempo nos llevó, habrán sido, la primera etapa de boceto fueron meses, hasta que una vez que quedaba el dibujo decíamos, bueno, dale, ahora sí, listo, y después lo animaban y después venía todo el proceso de color, o sea, fue algo que nos llevó mucho tiempo. Sí, le metimos, pero estamos conformes, a nosotros nos gusta mucho cómo queda. Y vemos que a la gente también, porque hay mucha gente que destaca esto como vos, de che, qué buenas las animaciones, y creo que era difícil, teníamos ese archivo, no sabíamos cómo, o sea, en realidad él tenía muy claro que quería animaciones, desde el primer momento fue como todo lo que no tiene imagen, va con video, va con animación, y bueno, y el resultado fue bueno. Espectacular. Espectacular fue. Aparte es impresionante porque toda esa parte animada, justamente, bueno, no quiero spoilear el documental a la gente que lo va a ver, pero tiene mucho que ver justamente con audios de lo que estábamos hablando, que son muy importantes para la película y que la atraviesan, porque la película también cuenta una historia, más allá de que está mostrando imágenes de Los Redondos, de lo que es la presentación de Gulp, de este primer disco con el que ellos salen a la luz después de ser una banda absolutamente independiente y con otro tipo de propuesta. Es el primer disco con el que se presentan como banda de rock, por así decirlo. Cuenta también una historia, y todos los que hablan también cuentan una historia en torno a toda la época. Entonces eso también me parece muy interesante. Sí, teníamos muy en claro que no queríamos simplemente que el archivo no tenga contexto, ¿no? Que Los Redondos tenían una forma de pensar y de hacer las cosas y que se evidenció desde el primero de sus trabajos, ¿no? Desde la independencia, desde la apuesta, desde perseverar, ¿no? Entonces, desde lo artesanal, desde las artes plásticas, había toda una concepción, ¿no? Que iba más allá de hacer canciones, digamos, ¿no? Y queríamos contar eso. Qué sé yo, cuando de golpe, spoileo yo, hola, pero cuando de golpe Rocambole dice, fueron determinada cantidad de discos, ¿no? Y estuvimos sin dormir tanto tiempo, y vos decís, bueno, si eso no es amor por lo que haces, ¿qué es? ¿Me entendés? Entonces, retratar ese momento, esa época, esa manera de hacer las cosas nos parecía sustancial, y esa creo que es en algún punto la historia que intentamos contar, que vos decís, ¿no? Bueno, ok, Los Redondos sabemos quiénes son parte de nuestra identidad, atraviesan nuestra cultura y la van a seguir atravesando. Ahora, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Cómo pensaron? ¿Cómo se concibieron? ¿No? ¿Desde dónde trabajaron? Y de golpe escucharon una entrevista de radio de hace 40 años también, y que coincida tanto a lo que hoy pueden llegar a decir. Y vos decís, loco, son tipos que hace 40 años venían diciendo lo mismo, cuando tenemos
qué sé yo, diputados que un día están con uno, o un presidente que dice que el ministro es el más chorro del mundo y después lo pone el ministro de Economía, no sé, viste, o sea, 40 años de decir lo mismo, o de pensar y respetar esos valores, respetar esos ideales, a mí me parece asombroso. Entonces, bueno, quisimos contarlo. Es espectacular y se ve. Nos quedamos sin tiempo ahí, el operador me está cagando pedo, que rapidito. Perdón, operador. Lisandro, si nos podríamos quedar hablando 50 horas acá. Próximas proyecciones tenemos, por el momento no hay, contame. Sí, estamos ahí definiendo, ¿no? La idea sí por proyectarla a lo largo y ancho del país, pero siempre entendiendo que es una peli que se concibió para que se proyecte de forma gratuita y que de esa forma también queremos que cada proyección valga la pena y que esté buena y trabajarla y bueno, así que estamos en eso, ver cuál va a ser el recorrido y en breve ojalá podamos anunciar. El laburo, igual los pueden seguir en redes, El Infierno está encantador, son las redes de la peli puntualmente, Decime Puente, que es la pro de los chicos, y también están las tuyas, Lichax, si mal no recuerdo. Lo buscan ahí, encuentran todo. Bueno, chicos, muchísimas gracias, fue un placer tenerlos acá. Gracias por la invitación. Hermosas las dos pelis, espectaculares. Muchas gracias. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, me cagan a pedos acá.